El legado del gozo soberano. La gracia triunfante de Dios en la vida de San Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino. Por John Piper. La suma de todos nuestros bienes, y nuestro bien perfecto, es Dios. No debemos quedarnos sin alcanzarlo, ni buscar nada más allá de él. Lo primero es peligroso, y lo segundo, imposible. San Agustín. Morals of the Catholic Church. Prefacio. A la edad de 71 años, 4 años antes de morir el 28 de agosto del año 430, Aurelio Agustín le transfirió los deberes administrativos de la iglesia de Hipona, en la costa norte de África, a su asistente Heraclio. Ya en sus tiempos, Agustín era un gigante del mundo cristiano. En la ceremonia, Heraclio se levantó a predicar, mientras el anciano Agustín permanecía sentado en su silla episcopal detrás de él. Abrumado por lo inadecuado que se sentía en la presencia de Agustín, Heraclio dijo: el grillo chirría, mientras el cisne guarda silencio. Si Heraclio hubiera podido mirar 16 siglos más adelante para ver la enorme influencia de Agustín, habría comprendido por qué la serie de libros que comienzan con el legado del gozo soberano tiene el título de Los cisnes no guardan silencio. Durante 1600 años, Agustín no ha permanecido callado. En el siglo XVI, su voz se levantó con un apremiante crescendo en los oídos de Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero era un monje agustino, y Calvino citaba a Agustín más que a ningún otro padre de la Iglesia. La influencia de Agustín sobre la Reforma protestante fue extraordinaria. 1000 años no habían podido silenciar su cántico jubiloso de gracia. Más de un historiador ha dicho: la Reforma presenció el triunfo definitivo de la doctrina agustiniana de la gracia sobre el legado del concepto pelagiano del hambre, el concepto de que el ser humano es capaz de triunfar sobre su propia esclavitud al pecado. El cisne cantó también con la voz de Martín Lutero en más de un sentido. Por toda Alemania se encuentran cisnes en las torres de las iglesias, y durante siglos se ha representado a Lutero en las obras de arte con un cisne a sus pies. ¿A qué se debe esto? La razón se remonta a un siglo antes de Lutero. Juan Hus, quien murió en 1415, 100 años antes que Lutero clavara sus 95 tesis a la puerta de la capilla de Wittenberg, 1517, fue profesor primero, y más tarde presidente de la Universidad de Praga. Había nacido en una familia campesina y predicaba en el lenguaje del pueblo en lugar de hacerlo en latín. Tradujo el Nuevo Testamento al checo y se expresó libremente contra los abusos que había en la Iglesia católica. En 1412 fue proclamada una bula papal contra Hus y sus seguidores. Cualquiera podía matar al reformador checo cuando lo viera, y los que le dieran comida o albergue correrían la misma suerte. Cuando 3 de sus seguidores hablaron en público contra la práctica de vender indulgencias, fueron capturados y decapitados. En diciembre de 1414, el propio Hus fue arrestado y retenido en prisión hasta marzo de 1415. Se le mantuvo encadenado y se le torturó brutalmente por sus ideas, que se adelantaron en un centenar de años a la Reforma. El 6 de julio de 1415 fue quemado en la hoguera, junto con sus libros. Una tradición afirma que en su celda, inmediatamente antes de su muerte, escribió: «Hoy ustedes van a quemar a un ganso». El significado de la palabra Hus en checo, sin embargo, dentro de 100 años, van a poder oír el canto de un cisne, no lo van a quemar, y lo van a tener que escuchar. Martín Lutero estaba firmemente convencido de que él era el cumplimiento de esta profecía, y escribió en 1531, Juan Hus profetizó acerca de mí cuando escribió desde su prisión en Bohemia: «Ahora van a asar un ganso», porque Hus significa ganso, pero después de 100 años, van a oír cantar a un cisne, y a ese cisne lo van a tener que tolerar. Y así continuará todo, si a Dios le place, y así ha continuado. Las grandes voces de la gracia siguen cantando hoy. Y para mí es un gran gozo escuchar su canto y hacerme eco de él en este pequeño libro y, con el favor de Dios, en los que le seguirán. Aunque estos capítulos acerca de Agustín, Lutero y Calvino fueron presentados originalmente como mensajes biográficos en la conferencia anual para pastores de Betlem, que usted puede conseguir en casete de audio en inglés, vea la página 169, hay una razón por la que los he reunido aquí para un público más amplio que incluye personas laicas. Sus mensajes combinados son profundamente relevantes para este mundo moderno, al principio de un nuevo milenio. R.C. Sproul tiene razón cuando dice: necesitamos que un Agustín o un Lutero nos hable de nuevo, para que la gracia de Dios no quede no solo eclipsada, sino anulada en nuestros tiempos. Sí, y tal vez lo mejor que un grillo puede hacer es dejar que canten los cisnes. El cántico de gracia de Agustín no tiene parecido con nada de cuanto usted vaya a leer en casi todos los libros modernos que hablen de la gracia. Para Agustín, la omnipotencia de la gracia es el poder del gozo soberano. Solo esto lo pudo librar de toda una vida de esclavitud a los apetitos sexuales y al orgullo filosófico.
El descubrimiento de que bajo la jactancia de los poderes de la voluntad humana se halla un cultivo de apetitos que nos mantienen cautivos de unas decisiones irracionales, nos abre el camino para que veamos la gracia como el triunfo del gozo soberano. Cuánto necesitamos que la antigua comprensión bíblica de Agustín nos libre de la placentera esclavitud que frustra el cumplimiento del gran mandamiento y la terminación de la gran comisión. No estoy seguro de que Martín Lutero y Juan Calvino hayan visto la victoriosa gracia del gozo soberano con tanta claridad como Agustín. Sin embargo, lo que ellos vieron con mayor claridad aún fue la supremacía de la palabra de Dios sobre la Iglesia y la imperiosa necesidad del estudio sagrado en el manantial de la verdad. Lutero halló el camino al paraíso a través de la puerta del griego del Nuevo Testamento, y Calvino nos dejó un legado de 500 años de predicación extasiada en Dios, porque sus ojos fueron abiertos para que viera la divina majestad de la palabra. Al escribir este libro, oro para pedirle a Dios que, una vez que tengamos la visión de Agustín de la gracia como gozo soberano, las lecciones del estudio de Lutero la fortalezcan con la palabra de Dios, y las lecciones de la predicación de Calvino la propaguen hasta los confines de la tierra. Este es el legado del gozo soberano. Agustín nunca escribió lo que se podría llamar un tratado sobre la oración. En lugar de esto, lo que sucede es que sus escritos entran y salen del ambiente de la oración. Esto se debe a que, para él, toda la vida de un buen cristiano es un santo anhelo. Y este anhelo va dirigido a Dios, sobre todas las cosas y en todas ellas. Este es el anhelo que trato de despertar y mantener al escribir. Y por tanto, oro con Agustín por mí y también por usted, estimado lector, no vuelvas de mí tu rostro, para que pueda hallar lo que busco. No te apartes airado de tu siervo, no vaya a ser que al buscarte a ti corra hacia alguna otra cosa. Sé mi ayudador. No me dejes ni me desprecies, oh Dios, mi Salvador. No desdeñes que un mortal quiera buscar al Eterno. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Salmo 102:18. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmo 145:4. Introducción. Saborear la soberanía de la gracia en las vidas de santos imperfectos. El sentido de la historia. Dios ha dispuesto que podamos contemplar su gloria, pálidamente reflejada en el ministerio de sus imperfectos siervos. Su intención es que reflexionemos sobre sus vidas y miremos más allá de las imperfecciones de su fe para contemplar la hermosura de su Dios. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe, Hebreos 13:7. El Dios que le da forma al corazón de todo hombre, Salmo 33:15, quiere que sus vidas exhiban su verdad y su valor. Desde Febe hasta San Francisco, el plan divino, aunque estas palabras se hayan dicho acerca del faraón pagano, mantienen firme su valor para todos. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. Desde David, el rey, hasta David Brenner, el misionero, unas muestras extraordinarias e incompletas de la santidad y la sabiduría han alimentado la adoración de la gracia soberana en el corazón de los santos que los recuerdan. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Salmo 102:18. La historia del mundo es un campo donde se hallan desparramadas una inmensa cantidad de piedras rotas, que son altares sagrados destinados a despertar la adoración en los corazones de aquellos que se quieran tomar el tiempo necesario para leer y recordar. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 77:11-13. La meta de la providencia en la historia del mundo es la adoración del pueblo de Dios. Hay 10.000 historias de gracia y de verdad destinadas a que se las recuerde para que la fe sea refinada, la esperanza sostenida y el amor orientado. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Aquellos que alimenten su esperanza en la historia de la gracia, vivirán para la gloria de Dios. Ese es el propósito de este libro. Este es un libro acerca de 3 padres famosos e imperfectos de la Iglesia cristiana. Por tanto, es un libro acerca de la gracia, no solo porque la fidelidad de Dios triunfa sobre las imperfecciones de los hombres, sino también porque este fue precisamente el tema central de sus vidas y de sus labores. Aurelio Agustín, 354-430, Martín Lutero, 1483-1546, y Juan Calvino, 1509-1564, tuvieron lo siguiente en común: experimentaron la realidad de la omnipotente gracia de Dios y después edificaron su vida y su ministerio sobre ella como fundamento.
De esta forma, su pasión común por la soberanía de Dios fue resguardada de las manchas de la competencia humana. Todos y cada uno de ellos confesaron abiertamente que la esencia de la experiencia cristiana es el glorioso triunfo de la gracia sobre la culpable impotencia del ser humano. El descubrimiento del gozo soberano, hecho por Agustín. Al principio, Agustín se resistió al triunfo de la gracia, como quien se resiste ante un enemigo. Pero entonces, en un jardín de Milán, en Italia, teniendo 31 años de edad, el poder de la gracia por medio de la verdad de la palabra de Dios quebrantó 15 años de esclavitud a la lujuria sexual y a la vida con una concubina. Finalmente, su resistencia fue vencida por el gozo soberano, el hermoso nombre que él le daba a la gracia de Dios. J.O., qué dulce fue para mí carecer de repente de las dulzuras de aquellas bagatelas, las cuales cuanto temía entonces perderlas, tanto gustaba ahora de dejarlas. Porque tú las arrojabas de mí, oh verdadero gozo soberano, tú las arrojabas, y en su lugar entrabas tú, más dulce que todo deleite, oh Dios y Señor mío, claridad mía, riqueza mía y salud mía. Entonces, durante su edad madura y hasta el día de su muerte, Agustín peleó la batalla por la gracia como sumiso cautivo del gozo soberano contra su contemporáneo y archienemigo, el monje inglés Pelagio. No había nada que escandalizara más a Pelagio que la franca proclamación sobre la omnipotencia de la gracia presente en esta oración de Agustín: da lo que mandas y manda lo que quieras. Agustín sabía que su libertad de la lujuria, el que pudiera vivir para Cristo y su comprensión de las verdades bíblicas dependían de la validez de esa oración. Estaba penosamente consciente de lo desesperado que es el intento de apoyarnos en nuestro libre albedrío como ayuda contra la lujuria. ¿Quién no se siente pasmado ante las repentinas resquebrajaduras que se pueden abrir en la vida de un hombre consagrado? Cuando tengo esta obra entre manos, me cuentan que un anciano de 84 años, y que durante 25 vivió en continencia con su mujer, de gran piedad, compró una tocadora de lira para sus desahogos libidinosos. Si se dejara a los ángeles a su propio libre albedrío, hasta ellos mismos podrían caer, y el mundo estaría repleto de diablos nuevos. Agustín sabía que lo mismo le sucedería a él si Dios permitía que se apoyara en su propio libre albedrío en cuanto a la fe y la pureza. La batalla por la gracia omnipotente no era teórica ni académica, era práctica y apremiante. Estaban en juego la santidad y el cielo. Por tanto, él peleaba con todas sus fuerzas para lograr la supremacía de la gracia contra la exaltación pelagiana de la autodeterminación definitiva del ser humano. La senda de Lutero hacia el paraíso. En el caso de Martín Lutero, el triunfo de la gracia no se produjo en un jardín, sino durante un estudio, y mayormente, no sobre la lujuria, sino sobre el temor a la ira de Dios. Si yo pudiera creer que Dios no está enojado conmigo, me pondría de cabeza por el gozo que sentiría. También habría podido decir por su soberano gozo. Pero no lo podía creer. Y el gran obstáculo externo no era una concubina en Milán, Italia, sino un texto bíblico en Wittenberg, Alemania. Había una sola palabra en este texto, Romanos 1:17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, que se interponía en mi camino. Yo detestaba aquello de la justicia de Dios. Se le había enseñado que la justicia de Dios era la justicia, con la cual Dios es justo y castiga al pecador, que no lo es. Aquello no era ni alivio ni evangelio. Mientras que Agustín se arrancaba el cabello y se golpeaba la frente con los puños, desesperado por su esclavitud a la pasión sexual, Lutero se enfurecía con una conciencia feroz y atribulada. Y golpeaba de forma importuna a Pablo en aquel texto, Romanos 1:17, anhelando con sumo ardor saber qué era lo que San Pablo quería. El cambio se produjo en 1518, no como en el caso de Agustín, a través del repentino canturreo de un niño que repetía, toma y lee, sino por el incansable estudio del contexto histórico y gramatical de Romanos 1:17. Este sagrado estudio resultó ser un valioso medio de la gracia. Al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, le hice caso al contexto de aquellas palabras, esto es: mas el justo por la fe vivirá. Entonces comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual vive el justo, gracias a un don de Dios, esto es, por la fe. Allí sentí que nacía totalmente de nuevo y que había entrado al paraíso mismo, atravesando sus puertas abiertas. Este fue el gozo que giró el mundo al revés. La justicia por la fe solamente, sin las obras de la ley, fue el triunfo de la gracia en la vida de Martín Lutero. Podríamos decir que si se puso de cabeza a causa del gozo que sintió, y con él, todo el mundo quedó de cabeza. Pero mientras más vivía, más se iba convenciendo de que había una cuestión más profunda detrás de esta doctrina, y de su conflicto con los méritos supuestamente adquiridos por medio de las indulgencias y del purgatorio. Al final, no fue el hecho de que Johann Tetzel vendiera las indulgencias, ni de que Johann Eck le hiciera propaganda al purgatorio,
Lo que produjo la más apasionada defensa de la omnipotente gracia de Dios por parte de Martín Lutero fue la defensa del libre albedrío por parte de Desiderio Erasmo. Erasmo fue a Lutero lo que Pelagio a Agustín. Martín Lutero concedía que Erasmo, más que ningún otro de sus oponentes, se había dado cuenta de que la impotencia total del hombre delante de Dios era el tema central de la fe cristiana, no la controversia de las indulgencias, ni la del purgatorio. El libro de Lutero llamado La esclavitud de la voluntad, publicado en 1525, era una respuesta al libro de Erasmo titulado La libertad de la voluntad. Lutero consideraba este libro suyo, La esclavitud de la voluntad, como su mejor libro teológico y el único de su clase digno de ser publicado. Esto se debe a que en el corazón mismo de la teología de Lutero se hallaba una dependencia total de la libertad de la omnipotente gracia de Dios para rescatar al hombre con toda su impotencia de la esclavitud de la voluntad. El hombre, por su propio poder, no puede purificar su corazón y producir dones santos, como un verdadero arrepentimiento de los pecados, un temor genuino, y no artificial, de Dios, una fe verdadera, un amor sincero. La exaltación de la voluntad caída del ser humano por parte de Erasmo, como libre para vencer su propio pecado y su propia esclavitud, era para Lutero un ataque a la libertad de la gracia de Dios, y por tanto, un ataque al Evangelio mismo, y en última instancia, a la gloria de Dios. Así, Lutero se manifestó como un fiel estudioso de San Agustín y de San Pablo hasta el final. El encuentro de Calvino con la majestad divina de la palabra. En cuanto a Juan Calvino, el triunfo de la gracia de Dios en su propia vida y en su teología estuvo en la manifestación de la majestad de Dios, autenticada en sí misma en la palabra de las Escrituras. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Nos apoyamos en el testimonio del hombre, en la autoridad de la Iglesia, como en el catolicismo romano, o dependemos más inmediatamente de la majestad de la gracia divina. En algún momento, poco después de los 20 años de edad, antes de 1533, estando en la Universidad de París, la resistencia de Calvino a la gracia fue vencida por la gloria de Dios y para la causa de la Reforma. Dios, por medio de una conversión repentina, sometió mi mente y la trajo a un marco de docilidad. Después de haber probado y conocido así algo de la verdadera santidad, me sentí inflamado de inmediato con un intenso anhelo por hacer progresos. Con este sabor y este intenso anhelo, el legado del gozo soberano echó raíces en otra generación más. El poder que sometió su mente fue la manifestación de la majestad de Dios. Nuestro Padre Celestial, al revelar su majestad en las Escrituras, levanta la reverencia por las Escrituras por encima del ámbito de la controversia. En esto se encuentra la clave para Calvino. El testimonio de Dios en cuanto a las Escrituras es la revelación inmediata, inexpugnable y vital a nuestra mente de la majestad de Dios que se halla manifiesta en las propias Escrituras. Este fue su testimonio en cuanto a la omnipotente gracia de Dios en su vida, los ojos ciegos de su espíritu fueron abiertos, y lo que vio de inmediato, y sin una extensa cadena de razonamientos humanos, fueron dos cosas tan entrelazadas la una con la otra, que determinarían el resto de su vida, la majestad de Dios y la palabra de Dios. La palabra mediaba la majestad, y la majestad reivindicaba la palabra. Desde aquel momento, sería un hombre consagrado por completo a la exhibición de la supremacía de la gloria divina por medio de la exposición de la palabra de Dios. Unidos con la pasión por la supremacía de la gracia divina. En todo esto, Agustín, Lutero y Calvino fueron uno. Su pasión consistía en exhibir por encima de todas las cosas la gloria de Dios a través de la exaltación de su omnipotente gracia. Toda la vida de Agustín fue una gran confesión de la gloria de la gracia divina, oh Señor, mi ayudador y mi redentor. Ahora diré y confesaré para la gloria de tu nombre como tú me libraste de los grilletes de la lujuria que me tenían tan estrechamente encadenado, y de mi esclavitud a las cosas de este mundo. Desde que descubrió la gracia, la fuerza impulsora de la labor de Lutero fue manifestar la gloria de Dios. Recuerdo que al principio de mi causa, el doctor Staupitz, quien era entonces un hombre de gran importancia y vicario de la orden agustina, me dijo: me complace que la doctrina que predicas le atribuya la gloria y todo lo demás a Dios únicamente, y nada al hombre. El curso de Calvino quedó fijado desde su primera disputa con el cardenal Sadolet en 1539, cuando exhortó al cardenal a poner delante del hombre, como motivo primordial de su existencia, el celo por manifestar la gloria de Dios. Por debajo de Cristo, la influencia de Agustín sobre Lutero y Calvino solo fue superada por la influencia del apóstol Pablo. Agustín se levanta muy por encima de los 1000 años que transcurrieron entre él y la Reforma, como heraldo del gozo soberano de la gracia triunfante para todas las generaciones. Adolf Arnack dijo que había sido el hombre más grande, entre Pablo el apóstol y Lutero el reformador, que haya tenido la Iglesia cristiana. El texto normativo de teología en el que bebieron tanto Lutero como Calvino fue el libro Sentencias, de Pedro Lombardo.
9/10 partes de este libro están formadas por citas de Agustín, y durante siglos, fue el libro de texto por excelencia para los estudios teológicos. Lutero era monje agustino, y Calvino mismo se sumergió en los escritos de Agustín, como podemos ver por el uso creciente de sus escritos en cada nueva edición de la institución de la religión cristiana. En la edición de 1536 de la institución, cita a Agustín 20 veces, 3 años más tarde, lo cita 113 veces, en 1543 lo cita 128 veces, 141 en 1550 y por último, no menos de 342 en 1559. Por consiguiente, no es de sorprenderse, aunque sea paradójico, que uno de los padres más estimados de la Iglesia Católica Romana nos diera la Reforma. Benjamin Warfield lo expresa de esta manera: la Reforma, considerada interiormente, solo fue el triunfo definitivo de la doctrina de Agustín acerca de la gracia, sobre su doctrina acerca de la Iglesia. En otras palabras, había tensiones dentro del pensamiento de Agustín, que explican por qué lo pudieron citar como paladín, tanto los católicos romanos como los reformadores. La gracia de Dios por encima de las imperfecciones de los grandes santos. Esto nos trae de vuelta a una idea anterior. Este libro, que habla de Agustín, Lutero y Calvino, es un libro acerca de la gloria de la omnipotente gracia de Dios, no solo porque ese fue el tema unificador de la obra de los tres, sino también porque esta gracia triunfó sobre las imperfecciones que había en la vida de estos hombres. La obra más famosa de Agustín recibe el nombre de Confesiones, en gran medida porque todo su ministerio fue construido sobre la maravilla de que Dios pudiera perdonar y usar a un hombre que se había entregado a tanta sensualidad durante tanto tiempo. Y ahora, añadimos a esta imperfección los fallos de la teología de Agustín sugeridos por el comentario de Warfield acerca de que su doctrina sobre la gracia triunfó sobre su doctrina acerca de la Iglesia. Por supuesto, esto se puede discutir. Sin embargo, desde mi perspectiva, tiene razón en llamar la atención a las debilidades de Agustín en medio de sus inmensos puntos fuertes. El dudoso historial de Agustín en cuanto al sexo y a los sacramentos. Por ejemplo, es una incongruencia que nos deja perplejos el que Agustín exaltara la gracia soberana de Dios de una forma tan suprema, y sin embargo, sostuviera un concepto del bautismo que convierte un acto del hombre en algo tan decisivo para el milagro de la regeneración. La regeneración por el bautismo y el despertar espiritual por el poder de la palabra de Dios no encajan entre sí. La forma en que Agustín habla del bautismo parece ir contra toda su experiencia sobre la gracia de Dios que lo despertó y transformó por medio de su palabra en Milán. En las Confesiones menciona a un amigo que fue bautizado estando inconsciente y cuando volvió en sí, estaba transformado. De una forma que Agustín nunca afirmó entender, los ritos físicos del bautismo y la ordenación sellan de manera permanente al que los recibe, con una gran independencia de sus cualidades conscientes. Lamenta el que no lo bautizaran de pequeño, y creía que ese rito le habría evitado muchos sufrimientos. Habría sido mucho mejor si me hubiera sanado enseguida, y si todo lo que podíamos hacer mi familia y yo se hubiera hecho para asegurarnos de que, una vez que mi alma hubiera recibido su salvación, su seguridad quedara en tus manos para que tú la guardaras, puesto que su salvación había venido de ti mismo. Con toda certeza, este habría sido el mejor camino. Peter Brown escribe que Agustín, en una ocasión había tenido la esperanza de comprender el rito del bautismo de niños, la razón lo averiguará. Ahora no va a apelar a la razón, sino a los sentimientos arraigados dentro de las masas católicas. Por supuesto, Agustín no es el único que ha mezclado un profundo conocimiento de la gracia con unos conceptos defectuosos y una vida imperfecta. Todos los teólogos dignos de ese nombre, y todos los verdaderos santos, hacen lo mismo. Todos y cada uno de ellos confiesan: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Lo que sucede es que en el caso de los santos imperfectos que adquieren fama, se ponen al descubierto sus defectos y se les critica fuertemente por ellos. Diversos defectos en hombres distintos. Martín Lutero y Juan Calvino eran santos con serios defectos. Esos defectos crecieron en el suelo de unas personalidades muy poderosas y muy distintas. La forma en que crecieron estos dos hombres fue muy diferente. Uno era hijo de un minero alemán y se había ganado la vida cantando bajo las ventanas de los burgueses acomodados. El otro era hijo de un procurador y fiscal francés, criado con delicadeza y educado con los hijos de los nobles. También sus temperamentos eran muy diferentes. Lutero era afectuoso, jovial, divertido, sociable, y llenaba su copa día tras día en la cava de vino del consejo de la ciudad. Calvino era delgado, austero, aislado, dado al ayuno y a la vigilia.
Lutero era un hombre al que le gustaba andar entre la gente, dotado de pasión, poesía, imaginación y fuego, mientras que Calvino era frío, refinado, cortés, capaz de hablarles a los nobles y dirigirse a las cabezas coronadas, y raras veces necesitó, si es que lo necesitó alguna, retractarse o incluso lamentar lo que había dicho. Las malas palabras y las faltas de amor de Lutero. Pero, ¿cuántas palabras tuvo que lamentar haber dicho Lutero? Este era el lado negativo de una vida emocional encantadoramente franca y abierta, llena tanto de buen humor como de ira. Eik Obermann se refiere a la divertida teología de Lutero. Si alguna vez tengo que volver a buscar esposa, me vaya a tallar en piedra una que sea obediente. En los asuntos domésticos, delego en Katie. En todo lo demás, me guía el Espíritu Santo. Yo tengo hijos legítimos, cosa que no tiene ninguno de los teólogos del Papa. Su experiencia personal se encuentra siempre presente. En Lutero, los sentimientos se abren paso a la fuerza por todas partes. Él mismo se halla apasionadamente presente, no solo enseñando la vida por fe, sino viviendo esa fe. Esto lo hace mucho más interesante y atrayente como persona que Calvino, pero también mucho más volátil y ofensivo, según el lado de la broma en el que se encontrara uno. No nos podemos imaginar hoy, por mucho que nos gustaría poder hacerlo, a un profesor de universidad haciendo teología de la manera que la hizo Lutero. La autoridad máxima sobre Lutero comenta, Lutero trataría en vano de conseguir una cátedra de teología hoy en Harvard. El tipo erasmiano de académicos en Torre de Marfil es el que ha ganado la aceptación internacional. Con todo su sabor, su lenguaje también se podía mover hacia la ordinariez y el odio. Melanchthon, su amigo de largo tiempo, no vaciló en mencionar su afilada lengua y su acalorado temperamento en su despedida fúnebre. También estaban las palabras de mala educación y la desagradable conversación de baño. De vez en cuando, él mismo confesaba que era excesiva. Muchos me acusaron de proceder con demasiada severidad. Con severidad, es cierto, y muchas veces con demasiada severidad, pero se trataba de la salvación de todos, incluso de mis oponentes. Nosotros ahora, que tendemos a echarle en falta su severidad y su lenguaje desagradable, apenas nos podemos imaginar cómo era la batalla en aquellos días y lo que significaba ser el blanco de tantos ataques llenos de rencor, ultrajantes y cargados de amenazas contra su vida. No podía decir una palabra que no fuera oída y analizada por todas partes. Es justo que permitamos que Lutero y uno de sus más equilibrados admiradores pongan su severidad y su tosquedad en la perspectiva de vida. Primero, el propio Lutero. Acepto que soy más vehemente de lo que debería ser, pero me tengo que enfrentar con hombres que blasfeman de la verdad evangélica, con lobos humanos, con aquellos que me condenan sin haberme oído, sin amonestarme ni instruirme, y quienes lanzan las calumnias más atroces, no solo en mi contra, sino también contra la palabra de Dios. Hasta el espíritu más flemático, si cayera en unas circunstancias como las mías, muy bien se sentiría movido a hablar con rayos y truenos, mucho más yo, que soy colérico por naturaleza, y poseedor de un temperamento fácilmente apto para exceder los límites de la moderación. Sin embargo, no puedo menos que sorprenderme al saber de dónde surgió ese gusto novedoso que califica en su delicadeza de abusivo y cáustico todo lo que se diga contra un adversario. ¿Qué le parece esto con respecto a Cristo? ¿Estaba insultando a los judíos cuando los llamó generación adúltera y perversa, engendro de víboras, hipócritas e hijos del diablo? ¿Y qué pensar de Pablo? ¿Estaba ultrajando a alguien cuando calificó a los enemigos del Evangelio como perros y pervertidores? Pablo, que en el capítulo 13 de los Hechos, lanza sus invectivas contra un falso profeta de esta manera, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Te ruego, buen Espalatín, que me leas este enigma, una mente consciente de la verdad no siempre puede soportar a los obstinada y conscientemente ciegos enemigos de la verdad. Yo veo que todas las personas demandan de mi moderación, y en especial aquellos de mis adversarios que menos la manifiestan. Si soy demasiado acalorado, por lo menos soy franco y abierto, en cuyo aspecto sobrepaso a los que siempre sonríen, pero asesinan. Tal vez sea inútil reflexionar sobre la significación de tipo positivo que puede tener el lenguaje sucio, pero sea el lector quien juzgue si, la mayor autoridad del mundo acerca de Lutero, nos ayuda a captar algún propósito parcialmente redentor en los exabruptos ocasionales de Lutero. Es necesario que se tome en serio el lenguaje impregnado de humor de baño de Lutero como una expresión de la dolorosa batalla luchada en cuerpo y alma contra el adversario, que amenaza tanto la carne como el espíritu. El sucio vocabulario de la propaganda de la Reforma tenía el propósito de incitar al hombre común y corriente. Lutero usó mucho los improperios, pero en ese uso había método. La inclinación y la convicción se unen para formar una poderosa alianza, dando forma a un nuevo lenguaje de suciedad que es más que un simple lenguaje sucio.
Precisamente en toda su repulsividad y su perversión verbaliza lo imposible de expresar, la profanación diabólica de Dios y del hombre. El bombardeo de palabras groseras que lanzó Lutero durante toda su vida contra los oponentes del Evangelio pierde su significación si se les atribuye a sus malos modales. Cuando se toma en serio, revela la tarea que Lutero veía ante sí, batallar contra el mayor difamador de todos los tiempos. A pesar de todo lo anterior, la mayoría estamos de acuerdo en que, aunque el empuje y los logros de la Reforma contra unas posibilidades tan remotas exigían a alguien con la energía de Lutero, con frecuencia se cruzó la línea de separación hacia los insultos no provocados y el pecado. Por supuesto, Eiko Obermann tiene razón al decir, donde la resistencia al Estado papal, al fanatismo y al judaísmo se convierte en una denigración colectiva de los papistas, los anabaptistas y los judíos, se ha alcanzado un punto fatal en el cual el descubrimiento del poder del diablo se convierte en un inconveniente y un peligro. El antisemitismo de Lutero, que algunas veces resultaba malévolo, significaba una inexcusable contradicción con respecto al evangelio que él predicaba. Obermann observa con discreción y profundidad que aquí Lutero se alineó con el propio diablo y que la lección que se debe aprender es que esto les es posible a los cristianos, y destruir esto como un mito equivale a dejar el antisemitismo de Lutero en las manos de la incredulidad moderna sin arma alguna en contra de él. En otras palabras, el diablo es real y le puede poner una zancadilla a un gran hombre para que caiga en formas de conducta carentes de la gracia divina, aun en los casos en que está recuperando la gracia después de siglos de oscuridad. La acomodación de Calvino a unos tiempos de brutalidad. Juan Calvino era muy diferente a Lutero, pero era igualmente hijo de sus crueles y duros tiempos. Nunca se conocieron personalmente, pero se tenían gran respeto. Cuando Lutero leyó la defensa de la Reforma que le dirigió Calvino al cardenal Sadolet en 1539, dijo: «He aquí un escrito que tiene manos y pies. Me regocija saber que Dios esté levantando hombres así». Calvino reciprocó esta manifestación de respeto en la única carta dirigida por él a Lutero que nosotros hayamos llegado a conocer y que Lutero no recibió. «Cuanto quisiera yo volar hasta donde estás, aunque fuera por unas pocas horas, para poder disfrutar de la felicidad de tu compañía, porque preferiría, y sería mucho mejor, que conversara personalmente contigo mismo, pero viendo que esto no se nos ha concedido en la tierra, tengo la esperanza de que dentro de muy poco tiempo suceda en el reino de Dios». Conociendo mejor que nosotros sus propias circunstancias, y tal vez conociendo también sus propios pecados mejor que nosotros, cada uno de ellos podía pasar por alto las imperfecciones del otro con mayor facilidad en sus afectos. Para otros no ha sido tan fácil. La grandeza de los elogios dirigidos a Juan Calvino ha sido igualada por la seriedad y la gravedad de las críticas. En sus propios días, incluso sus contemporáneos más brillantes se sintieron perplejos ante la forma en que Calvino había captado las Escrituras en su plenitud. En la conferencia de Worms de 1541, Melanchthon expresó que se sentía abrumado ante los conocimientos de Calvino y lo llamó sencillamente el teólogo. En los tiempos modernos, T.H. Parker está de acuerdo en esto y dice: tal vez Agustín y Lutero fueran superiores a él en cuanto a pensamiento creativo y Tomás de Aquino en cuanto a filosofía, pero en cuanto a la teología sistemática, Calvino no tiene rival. Y Benjamin Warfield dice: jamás hombre alguno ha tenido un sentido más profundo de quién es Dios que él. Con todo, eran tiempos de barbarie, y ni siquiera Calvino pudo escapar a las evidencias de su propia pecaminosidad y a los puntos ciegos de sus propios tiempos. La vida era dura, incluso brutal, en el siglo XVI. No había sistemas de alcantarillado, ni tuberías de agua, calefacción central, refrigeración, antibióticos, penicilina, aspirina, cirugía para la apendicitis, novocaína para la extracción de piezas dentales, luces eléctricas para estudiar de noche, calentadores de agua, lavadoras, secadoras, estufas, bolígrafos, máquinas de escribir o computadoras. Como muchos otros de su época, Calvino sufría de una mala salud casi continua. La vida podía estar llena de aflicciones físicas, pero podía ser mucho más peligrosa en lo social y más desastrosa en lo moral. Los libertinos de la iglesia de Calvino, como sus equivalentes de Corinto en el siglo I, se deleitaban tratando la comunión de los santos como justificación para poder intercambiar sus esposas. La oposición de Calvino lo hizo víctima de la violencia del populacho y del fuego de los mosquetes en más de una ocasión. Aquellos tiempos no solo eran malsanos, duros e inmorales, sino que muchas veces estaban también llenos de barbarie. Es importante que veamos esto, porque Calvino no escapó a la influencia de sus tiempos. En una carta, describe la crueldad común en Ginebra. Hace poco se descubrió una conspiración de hombres y mujeres que, durante 3 años, habían propagado, intencionalmente, la plaga por toda la ciudad, por medio de qué nocivo mecanismo, lo ignoro. El resultado final de esto fue que 15 mujeres fueron quemadas en la hoguera.
Algunos hombres, dice Calvino, han sido castigados más fuertemente aún, varios se han suicidado en la prisión, y aunque aún se mantiene prisioneros a 25, los conspiradores no cesan de untar las cerraduras de las casas de vivienda con su venenoso ungüento. Esta clase de pena capital se asomaba al horizonte, no solo para los criminales, sino para los propios reformadores. Calvino había sido expulsado de Francia, su tierra natal, bajo amenazas de muerte. Durante los 20 años siguientes, sufrió enormemente a causa de los mártires de allí y se escribió con muchos de ellos, mientras caminaban fielmente hacia la hoguera. Fácilmente, este mismo destino habría podido ser el suyo con el cambio más mínimo en la providencia. No solo estamos exiliados por temor, sino que todas las variedades más crueles de muerte se ciernen sobre nosotros, porque en la causa de la religión no le fijan límites a su barbarie. Esta atmósfera hizo surgir los logros mejores y mayores de Calvino. El mejor de todos fue la redacción de la institución de la religión cristiana, y el peor fue el haberse unido a la condenación del hereje Miguel Servet, quemado en la hoguera en Ginebra. La institución fue publicada por vez primera en marzo de 1536, cuando Calvino tenía 26 años de edad. Pasó por 5 ediciones y ampliaciones, hasta alcanzar su forma presente en la edición de 1559. Fue traducida al español en 1597 por Cipriano de Valera, el gran traductor de las Escrituras. Si esta obra fuera lo único escrito por Calvino, y no 48 volúmenes de otras obras, habría bastado para colocarlo por encima de los demás teólogos de la Reforma. Sin embargo, la obra no surgió por razones puramente académicas. En el capítulo 3 veremos que surgió como tributo y defensa de los mártires protestantes en Francia. Con todo, de esta misma crueldad fue de la que él no se pudo deshacer. Miguel Servet era un médico español a quien se atribuye el descubrimiento de la llamada circulación menor, además de ser abogado y teólogo. Su doctrina acerca de la Trinidad no era ortodoxa, tanto así que escandalizó tanto a los católicos como a los protestantes de sus tiempos. En 1553, publicó sus puntos de vista y fue arrestado por los católicos en Francia. Pero logró escapar a Ginebra. Allí fue arrestado, y Calvino presentó las acusaciones en su contra. Fue sentenciado a muerte. Calvino pidió una rápida ejecución en lugar de la hoguera, pero fue quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553. Esto ha manchado tan gravemente el nombre de Calvino, que hay muchos que no quieren ni oír hablar de su doctrina. Sin embargo, lo que no está claro es si la mayoría de nosotros no habríamos actuado de manera similar bajo las mismas circunstancias. Melanchthon era el colaborador bondadoso y de hablar suave de Martín Lutero a quien Calvino había conocido y a quien estimaba. Fue él quien le escribió a Calvino con respecto al asunto de Servet: sostengo por completo la misma opinión que tú, y declaro también que sus magistrados actuaron muy justamente al condenar a muerte al blasfemo. Calvino nunca ocupó un puesto civil en Ginebra, pero sí ejerció toda su influencia como pastor. Con todo, en esta ejecución sus manos se mancharon tanto con la sangre de Servet como las de David con la de Urías. Esto hace que las confesiones de Calvino cerca del final de su vida sean tan importantes. El 25 de abril de 1564, un mes antes de morir, llamó a los magistrados de la ciudad a su habitación y les dijo estas palabras: con toda mi alma acepto la misericordia que Dios ha tenido conmigo por medio de Jesucristo, que expió mis pecados con los méritos de su muerte y su pasión, para que de esta forma perdone todos mis crímenes y mis faltas, y las borre de su memoria. Confieso que innumerables veces no he ejecutado mi oficio de la manera adecuada, y de no haberme asistido él en su bondad sin límites, todo ese celo habría sido pasajero y vano. Por todas estas razones, testifico y declaro que no confío en cuanto a mi salvación en ninguna otra seguridad que esta, y solo esta, o sea, que como Dios es el Padre de la misericordia, se me mostrará como un Padre a mí, que me reconozco a mí mismo como un miserable pecador. T.H. Parker dijo: nunca habría debido pelear la batalla de la fe con las armas del mundo. Hoy en día, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo con él. Lo que no sabemos es si Calvino llegó a esa misma conclusión antes de morir. Pero lo que sí sabemos es que sabía que era un miserable pecador, cuya única esperanza, en vista de todos sus crímenes, estaba en la misericordia de Dios y la sangre de Jesús. ¿Por qué necesitamos a estos padres imperfectos? Esos tiempos eran duros, inmorales y barbáricos, y tenían un efecto contaminador sobre todos, de la misma forma que todos nosotros estamos contaminados por los males de nuestros propios tiempos. Sus puntos ciegos y males tal vez sean distintos a los nuestros. Y tal vez, nosotros estemos ciegos a las mismas cosas que ellos veían con claridad. Sería ingenuo decir que nosotros nunca habríamos podido hacer lo que ellos hicieron, de haber estado en sus mismas circunstancias, y de esa manera llegar a la conclusión de que no tienen nada que enseñarnos.
De hecho, no hay duda alguna de que nosotros estamos ciegos a muchos de nuestros males, de la misma forma que ellos lo estuvieron a muchos de los suyos. Probablemente, las virtudes que ellos manifestaron en sus tiempos sean las mismas que nosotros necesitamos en los nuestros. En la vida y el ministerio de Juan Calvino encontramos un grandioso centrarse en Dios, ser fiel a la Biblia y tener una constancia férrea. Bajo la bandera de la misericordia de Dios hacia los pobres pecadores, nos vendría bien escuchar y aprender. Y esto comprende también a Martín Lutero y a San Agustín. La convicción que se halla tras este libro es que la gloria de Dios, por leve que sea, se refleja en la imperfecta vida de sus siervos fieles. Dios quiere que meditemos en esas vidas y que nuestra mirada vaya más allá de las imperfecciones de su fe para contemplar la hermosura de su Dios. Esto es lo que tengo esperanza de que suceda gracias a la lectura de esta obra. En cada página de la historia hay lecciones que dan vida y que han sido escritas por la mano de la divina providencia. El gran alemán y el gran francés se inspiraron en el gran africano y Dios le dio vida a la Reforma. Pero por último, queremos hacer ver, en palabras del propio Lutero, que el único manantial original, verdadero y capaz de dar vida, es la palabra de Dios. Tenga el cuidado de no reemplazar el puro manantial de las Escrituras con las sucias corrientes de los grandes santos. Son muy valiosas, pero no son puras. Por eso, decimos con Lutero, los escritos de todos los santos padres se deben leer solo por un tiempo, con el fin de que por medio de ellos seamos guiados a las santas Escrituras. Sin embargo, tal como están las cosas, solo los leemos para dejarnos absorber por ellos, sin llegar nunca a las Escrituras. Somos como los hombres que estudian los letreros del camino, pero nunca se lanzan a recorrerlo. Estos amados padres querían llevarnos a las Escrituras por medio de sus obras, pero nosotros los usamos de tal forma que nos alejan de ellas, aunque solo las Escrituras son la viña en la cual todos debemos trabajar y esforzarnos. Espero que quede claro, por el enfoque y el desarrollo de los 3 capítulos siguientes, que este es el propósito del libro, desde el gozo soberano, de la gracia descubierto por Agustín hasta el estudio sagrado, de las Escrituras en la vida de Lutero, y de ahí a la majestad divina de la palabra, en la vida y la predicación de Calvino. La meta es que el glorioso evangelio de la gracia omnipotente y totalmente satisfactoria de Dios sea saboreado, estudiado y propagado para el gozo de todos los seres humanos, en un legado interminable de gozo soberano. Y así, que el Señor venga pronto.